Hay un sitio en tu casa que evitas mirar de noche. Lo cruzas rápido cuando vas al baño. Apartas la vista cuando enciendes la luz del pasillo y crees que es el dolor el que te hace huir de ahí. Esta vez vas a escucharlo. ¿Por qué tus oraciones por él se quedan a medio camino? ¿Por qué encargas misas, rezas el rosario entero, ofreces tus sacrificios y aún así sientes que el alivio que prometiste a tu difunto se queda corto? Hay un punto exacto dentro de tu casa que sigue abierto. Un punto que Santa Teresa de Jesús describió con palabras que la Iglesia guardó casi en silencio. Y el 11 de julio lo cambia todo para siempre. Llevas años haciendo lo correcto. Misa de aniversario, rosario, una vela encendida cada tantos días. Y aún así, hay noches en que te despiertas con la sensación de que algo quedó sin terminar. Como si tu difunto siguiera esperando algo concreto que no has llegado a darle. Esta vez te voy a decir lo que falta. Y antes de que se me olvide, una sola cosa. Cuando llegues al final del todo, escribe ahí abajo, en los comentarios, el nombre de pila de la persona a quien quieres ofrecer cada palabra de este recorrido. Solo el nombre, en voz baja, como cuando se reza por dentro. Lo que vas a descubrir hoy lo enseñó Santa Teresa de Jesús en sus propios conventos. Lo recogió después la Iglesia. Y casi nadie lo aplica en el sitio donde verdaderamente cambia algo. Quédate. Cada palabra que viene fue guardada para ti. Hace falta empezar nombrando lo que te pasa, porque lo que no tiene nombre no se cura. Y lo que tú llevas dentro tiene un nombre que la Iglesia conoce desde hace 1500 años. Se llama oración incompleta. Es algo distinto de la oración hecha con distracciones o con tibieza. Esas se enderezan rápido, con un acto de contrición o con un poco de fervor renovado. La oración incompleta funciona de otra manera. La ofreces con el alma entera y aún así se queda girando, sin terminar de llegar porque le falta una pieza. Y esa pieza tiene que ver con un sitio concreto de tu casa, no con la calidad de tu fe ni con la profundidad de tu amor por el que se fue. Santa Teresa de Jesús lo dejó escrito con esa claridad suya que parece sencilla y por dentro lleva siglos de tradición monástica. Hay oraciones que el alma ofrece desde un lugar limpio y suben rectas como una columna de incienso. Hay otras que ofrece desde un sitio que arrastra peso y suben dando vueltas, perdiendo fuerza en cada giro. Y hay algunas que se quedan girando alrededor de un punto que nadie ha cerrado. Esas son las que tú estás haciendo por tu difunto. Por eso, aunque las hagas todos los días, sientes en el pecho que se quedan a mitad de camino. Déjame que te explique de dónde viene esta enseñanza. En la espiritualidad católica, todo lugar físico tiene una dimensión espiritual. Esa verdad viene de la Iglesia entera desde sus orígenes, mucho antes de que la doctora abulense escribiera una sola línea. Por eso bendecimos las casas. Por eso aspergeamos los espacios. Por eso consagramos los altares con óleo de los obispos. La materia importa, el espacio importa, el sitio donde ocurrió algo importa, sobre todo si ese algo fue el paso de un alma de este mundo al siguiente. Cuando una persona muere dentro de su propia casa, queda en el lugar físico de su muerte una huella que la tradición católica ha cuidado durante siglos con rituales muy concretos. El sacerdote que llegaba a poner los santos óleos hacía mucho más que ungir al moribundo. Bendecía también la habitación entera. Aspergeaba la cama con agua bendita. Trazaba la señal de la cruz en las 4 paredes mirando los puntos cardinales. Pronunciaba sobre el lecho fórmulas que la Iglesia ha conservado en sus rituales más antiguos. Todo aquello tenía sentido. Todo aquello tenía un porqué muy concreto. Hoy las cosas han cambiado. Hoy demasiada gente muere en hospitales rodeada de máquinas. Hoy muchas familias no llaman al sacerdote a tiempo. Hoy, incluso cuando se llama, las prisas del entorno hospitalario impiden que se hagan las cosas con el cuidado de antes. Y cuando el cuerpo regresa a casa para el velatorio,
ya es tarde para muchas de esas bendiciones que requerían el lecho aún tibio. La habitación, la cama, el rincón concreto donde el alma se despidió, queda sin sellar. Y esa falta de sello es exactamente lo que tú notas, aunque hasta hoy no supieras ponerle palabras. Piensa un momento en tu propia experiencia. Piensa en esa habitación de tu casa, donde vivió sus últimos meses tu padre, tu madre, tu marido, tu hijo, quien fuera la persona que lloras. Piensa en esa cama donde durmió las últimas noches. Piensa en ese rincón concreto. ¿Hay algo ahí que pesa de una manera distinta al resto de la casa? Hay un silencio en ese sitio que se separa del silencio de las demás habitaciones. Yo lo sé, y lo sabes tú. Lo sabe cualquiera que haya perdido a alguien dentro de las propias paredes de su hogar. Lo que sucede ahí, Santa Teresa de Ávila lo describió en un pasaje del libro de la vida que muy pocos lectores subrayan. Habló del alma que se va y del cuerpo que queda, y del espacio que se abre entre los dos durante los minutos del tránsito. Ese espacio físico donde el último latido coincidió con la primera respiración eterna no vuelve a ser un espacio ordinario, según dejó escrito en paráfrasis recogida por sus confesores. Lo comparó con una puerta entornada. La palabra que usa es exacta. Una puerta entornada se queda a medias. Se queda sin pertenecer al adentro ni al afuera. Cruje cuando hay viento. Se balancea cuando entra una corriente desde el pasillo. Atrapa lo que pasa cerca y se lleva el calor sin avisar. Una puerta entornada es lo más peligroso espiritualmente que puede haber dentro de una casa. La cerrada protege. La que se mantiene abierta con vigilancia deja entrar la gracia. La entornada deja pasar cualquier corriente y se lleva cualquier calor sin que tú te enteres siquiera. Eso es lo que ocurre en ese rincón de tu casa que llevas tiempo evitando mirar de frente, sobre todo cuando cae la noche y la casa se queda en silencio. Hay algo concreto que puedes hacer. Existe un sello antiguo, aprobado por la Iglesia desde hace siglos, que la mística doctora de Ávila enseñó a sus monjas para cerrar esa clase de puerta entornada. Lleva grabado el nombre de un santo del siglo VI por las dos caras del metal. Lleva una oración de exorcismo que el cristianismo arrastra desde sus tiempos más antiguos. Y tiene un día concreto en el calendario litúrgico que multiplica su gracia, un día que cae dentro de muy pocas jornadas. Antes de revelarte cuál es ese sello, hace falta que entiendas quién es el santo cuyo nombre lleva grabado. Porque si tú no comprendes quién fue él, no comprenderás por qué su medalla tiene ese poder concreto sobre los lugares de tránsito. Y si no entiendes eso, harás el gesto sin fe, y el gesto sin fe queda en simple gesto. Lo siguiente que vas a escuchar es la vida del hombre cuyo nombre, grabado en un pequeño disco de metal, cierra puertas que llevan años entornadas dentro de hogares. En la región montañosa del centro de Italia, hacia el año 480 de nuestra era, nació un niño al que la historia bautizó con un nombre que significa bendito, Benedicto en latín, Benito en castellano, San Benito de Nursia. Su familia pertenecía a las casas pudientes del valle, patricios romanos venidos a menos por las invasiones bárbaras, con tierras todavía suyas y un apellido que pesaba en la región. Cuando el muchacho cumplió los 14, lo enviaron a Roma para que se formara en letras, en derecho, en el latín cuidado, que aún se hablaba en las pocas escuelas que funcionaban en la ciudad eterna. Roma, en aquel momento, era una sombra de lo que había sido. Los foros estaban en ruinas. Las basílicas comenzaban a ser cristianas y guardaban todavía el aire de los templos paganos sobre los que se habían levantado. La juventud de las grandes familias se entregaba a una vida disipada que mezclaba el lujo imperial con la decadencia del imperio que se desplomaba. Benedicto vio aquello durante unos pocos años y se asustó de verdad. Lo que de verdad le aterraba era el peligro espiritual que veía abrirse delante de cada uno de sus compañeros, hijos de las mejores familias cristianas de la ciudad,
arrastrados hacia placeres que terminaban consumiéndolos por dentro. Y entendió que él, si se quedaba allí, terminaría igual. Una noche, sin avisar a nadie salvo a su nodriza fiel, salió de Roma a pie y se internó por los caminos del este hacia las montañas de Subiaco, buscando soledad para no perderse. En Subiaco encontró una cueva pequeña, oscura, casi inaccesible, encajada entre rocas, a la que solo se llegaba descolgándose por una cuerda. Allí pasó 3 años, en oración continua, comiendo pan que un monje vecino llamado Romano le bajaba en una cesta atada a una soga. 3 años apenas hablando con nadie. Con las paredes de la cueva como única compañía, el rosario de las horas litúrgicas que rezaba de memoria y el rumor del río Aniene que corría más abajo. De aquellos 3 años salió un hombre transformado. Los pastores de la zona empezaron a hablar de él. La fama del joven ermitaño llegó hasta un monasterio cercano que había quedado sin abad. Los monjes le rogaron que aceptara el cargo. San Benito aceptó por obediencia. Aquellos monjes eran tibios, acomodados, poco amigos del rigor que él traía consigo de Subiaco. Y cuando vieron que el nuevo abad pretendía devolverles la disciplina antigua, decidieron quitárselo de en medio. Un día, durante el almuerzo, le pusieron delante una jarra con vino envenenado. San Benito, antes de beber, hizo lo que solía hacer en cada comida. Trazó sobre la jarra la señal de la cruz, lentamente, pronunciando una bendición sobre la mesa. Y la jarra, según narra el diálogo segundo de San Gregorio Magno, se partió en pedazos como si hubiera recibido un golpe invisible. El vino envenenado se derramó por el suelo de piedra del refectorio. Los monjes envenenadores se quedaron paralizados en sus puestos. San Benito se levantó sin decir una palabra, recogió su capa y volvió a Subiaco a recoger la oración donde la había dejado. Aquel episodio, recogido por escrito por el Papa San Gregorio Magno apenas 50 años después del suceso, marcó la primera de muchas victorias visibles de la cruz contra el mal en la vida del santo de Nurcia. El diálogo recoge episodios parecidos a lo largo de toda su vida. La cruz, en manos de San Benito, deshacía venenos, alejaba demonios, devolvía el agua a los pozos secos, sanaba a los enfermos. La señal de la cruz, pronunciada por sus labios con la fórmula que él había aprendido en la cueva, tenía un poder sobre el mal que sus contemporáneos vieron con sus propios ojos y dejaron consignado en los diálogos. De Subiaco, San Benito bajó después al sur, fundó el monasterio de Montecassino sobre un viejo templo pagano de Apolo y escribió allí la regla que lleva su nombre. Una regla breve, cabal, llena de sentido común espiritual, que iba a ser el cimiento del monacato occidental durante 1500 años. La oración y el trabajo. Ora et labora. La medida del día por las horas litúrgicas, el cuidado del lugar como cuidado del alma, la hospitalidad recibida como si llegara el mismo Cristo. Todo aquello lo dejó por escrito en la regla, copiada después por miles de monjes en miles de monasterios diseminados por toda Europa cristiana. San Benito murió de pie, sostenido por sus hermanos, mientras rezaba en la capilla de Montecassino. Era el 21 de marzo del año 547. La Iglesia celebró durante siglos su fiesta en esa fecha. Después, en 1969, Pablo VI trasladó la celebración litúrgica al 11 de julio, fecha que conmemora el traslado de sus reliquias desde Montecassino hasta la abadía francesa de Fleury en el siglo VII. Ese 11 de julio es hoy la fiesta de San Benito en todo el calendario litúrgico de la Iglesia Universal. Fiesta que el mismo Pablo VI, 5 años antes, en 1964, había elevado al rango de patrón de Europa. Y aquí entra Santa Teresa de Jesús. La castellana de Ávila tuvo desde joven en altísima consideración la regla benedictina. Su propio tío Francisco había sido monje de la orden. Las primeras maestras de su infancia
las hermanas agustinas de Santa María de Gracia formaban a sus pupilas leyendo pasajes de San Benito en voz alta, y cuando ella, ya en plena reforma del Carmelo Descalzo, empezó a estructurar la vida de sus nuevas fundaciones, hizo algo muy concreto con la medalla del Santo de Nurcia. Algo que casi nadie ha leído porque está en los anales internos de la orden, no en sus libros más conocidos. Algo que afectaba directamente al lugar donde dormían sus monjas y a cómo se protegía espiritualmente ese sitio durante las horas largas de la noche castellana. Avanza 1000 años justos. La cueva de Subiaco se ha convertido en un convento bullicioso. San Benito es venerado en toda Europa. Su medalla ha sido aprobada por el Papa León IX y circula por monasterios desde Francia hasta Polonia. Y en una pequeña ciudad amurallada de Castilla la Vieja, una monja carmelita entra en su celda de 6 metros cuadrados después de la oración nocturna. Estamos en 1562 en Ávila. Esa monja es Santa Teresa de Jesús. En ese año, Santa Teresa de Jesús había vivido ya la experiencia espiritual que ella misma iba a narrar más tarde en el capítulo 31 de su libro de la vida. Episodios de ataques diabólicos directos, con forma reconocible, que ocurrían en lugares concretos de su celda y de su convento, y que ella, con esa claridad práctica que tenía para las cosas espirituales, terminó entendiendo de una manera muy precisa. Lo que ella describió en aquel capítulo fue lo siguiente. Hubo noches en que sintió una presencia pesada en un rincón concreto de su celda. Hubo otras en que escuchó golpes en la puerta de madera sin que hubiera nadie del otro lado. Hubo una madrugada en que vio, según describió ella misma, una figura oscura apoyada en el reclinatorio donde ella rezaba habitualmente. Y lo que más le sorprendió fue que aquella presencia regresaba siempre al mismo rincón, al mismo reclinatorio, a la misma pared. Santa Teresa de Jesús era una mujer demasiado equilibrada para caer en el pánico espiritual. Reaccionó con instrumentos antiguos de la Iglesia, agua bendita, la señal de la cruz pronunciada despacio, oraciones de exorcismo menor que cualquier sacerdote podía enseñar a una religiosa de claustro. Y dejó escrito en sus propias palabras que los demonios temían el agua bendita aún más que la simple cruz. Lo dijo con la sencillez de quien lo había comprobado. Pero lo verdaderamente importante de aquel capítulo 31 está en lo que vino después, en la comprensión que ella sacó de aquellas batallas. Y la comprensión fue esta: el enemigo del alma humana opera en lugares concretos. Tiene una geografía. Busca puntos específicos del espacio físico que le ofrecen alguna ventaja. Y los puntos que más le interesan son aquellos donde el alma ha estado a punto de cruzar al otro lado, o ya ha cruzado, o regresa con frecuencia en oración. Santa Teresa de Jesús, en los años siguientes a aquellos ataques, asistió como priora a varios tránsitos de hermanas que morían en los conventos que ella iba fundando. Vio cómo se separaba un alma del cuerpo. Vio cómo cambiaba la atmósfera del lugar donde aquello ocurría. Y empezó a entender que esos lugares físicos, las celdas donde sus hermanas morían, conservaban después una cualidad espiritual que les hacía falta cuidar de manera distinta al resto del convento. Lo que ella enseñaba allí venía del respeto y del discernimiento práctico de quien ha visto las cosas lejos de cualquier sombra de superstición. Una de las cosas que vio con sus propios ojos, según se conserva en las crónicas internas de la orden, ocurrió en el convento de Medina del Campo. Murió allí una hermana joven, llamada Catalina del Espíritu Santo, tras una larga enfermedad. Las hermanas la velaron toda la noche. En los días siguientes, varias de ellas reportaron a la priora que el rincón de la celda donde había estado la cama de la difunta arrastraba un peso que no estaba antes. Quien entraba sentía algo. Quien pasaba a rezar al pie de la cama vacía notaba que la oración costaba más. Santa Teresa de Jesús, que tenía la experiencia del libro de la vida asentada, comprendió de inmediato lo que ocurría.
Aquí entra el dato que casi nadie subraya cuando lee la mística teresiana. Ella enseñó a sus monjas, en cada fundación, a cuidar de manera concreta los lugares donde había muerto una hermana. La cama, donde había expirado el alma, la pared contra la que reposaba la cabecera, el marco de madera que sostenía el dosel pobre del lecho. Aquellos puntos físicos, según ella misma indicó en cartas conservadas en el archivo de Alba de Tormes, debían recibir un tratamiento espiritual específico, antiguo, aprobado por la Iglesia Católica desde hacía siglos. La medalla de San Benito, con el exorcismo grabado por las dos caras. ¿Por qué precisamente aquella medalla y no otra, y no otro sacramental? Porque Santa Teresa de Jesús había entendido algo que la doctrina católica recoge desde los diálogos del Papa San Gregorio Magno. Las víctimas más eficaces del demonio, en el espacio físico, se neutralizan con los signos que él más teme. Y de todos los signos sacramentales que la Iglesia ha aprobado a lo largo de los siglos, ninguno concentra el exorcismo con tanta densidad como la cruz de San Benito. Lleva el Vade Retro grabado en sus 4 brazos. Lleva el Crux Sacra Sit Mihi Lux como inscripción superior. Lleva el nombre del santo cuyo simple gesto de bendición rompió una jarra envenenada delante de monjes asesinos. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús eligió como sello para los lugares de tránsito en sus conventos. Eso es lo que sus monjas aprendieron a colocar en el sitio concreto que después vamos a nombrar con todo detalle. Eso es lo que la Iglesia, 200 años después, recogería en una bendición específica del Rituale Romanum que cualquier sacerdote puede pronunciar todavía hoy sobre una medalla nueva. Y eso es lo que tú vas a aprender a colocar en tu casa, en el sitio exacto donde el alma de tu difunto se separó del cuerpo. O, si no fue en casa, en el sitio equivalente que ella misma señaló para esos casos modernos en los que tantas almas mueren lejos de su lecho. Antes de explicártelo paso a paso, queda todavía un detalle más por entender. Un detalle que cambia para siempre la manera en que vas a mirar la cabecera de esa cama. Voy a decírtelo ahora. Llevas tiempo esperando esta parte. El sitio exacto de tu casa donde Santa Teresa de Jesús enseñaba a colocar la medalla de San Benito por un difunto, es la cabecera de la cama donde esa persona durmió sus últimas noches. La cabecera. El marco de madera, hierro o pared que sostenía su cabeza mientras dormía sus jornadas finales en este mundo. Y, dentro de la cabecera, el punto central, el que quedaba exactamente encima de la coronilla cuando el cuerpo descansaba boca arriba. Mira tu casa un momento. Mira el pasillo. Mira la puerta de esa habitación que llevas tiempo cerrando con un giro de muñeca más rápido de la cuenta. Detrás de esa puerta hay una cama. Quizás sigue ahí con las sábanas tendidas como aquella última noche. Quizás la cambiasteis hace meses por otra cama nueva. O quizás la habitación entera la dejasteis tal cual estaba. Da igual. El punto físico del espacio donde estaba esa cabecera sigue ahí, aunque hayas movido los muebles. El espacio recuerda. Y la pared, sobre todo, recuerda. Santa Teresa de Jesús lo dejó escrito en uno de los capítulos del Camino de Perfección que pocos lectores releen despacio. Habló del lugar de reposo del cuerpo y del lugar de reposo del alma, y de cómo la Iglesia ha cuidado siempre los dos con sacramentales distintos. Para el cuerpo enfermo, los santos óleos. Para el cuerpo muerto, las exequias y el camposanto. Pero hay un tercer espacio que ella señaló de manera específica, paráfrasis recogida en cartas a la Madre Ana de Jesús, y es este, el lugar donde se separaron el cuerpo del alma. Ese sitio, dijo en sus propias palabras, queda durante años pidiendo algo que ningún funeral termina de darle del todo. Pide un sello pequeño, concreto, propio. ¿Por qué exactamente la cabecera y no otro punto del cuarto? Por una razón que tiene siglos de tradición católica detrás. La cabecera es el punto del lecho que está más cerca de la cabeza, y la cabeza es la última parte del cuerpo que se enfría cuando un alma se separa.
Los antiguos rituales de la Iglesia, todavía conservados en el Rituale Romanum, contemplan la unción de la frente como punto final del sacramento de los enfermos. La frente, justamente, porque la frente es la frontera última del cuerpo, y la cabecera del lecho es la prolongación material de esa frontera. Lo que ocurrió en el alma de tu difunto, en su último latido, ocurrió a la altura de su frente, contra esa pared concreta de tu casa. Hay otros sitios de la habitación que parecen tan o más importantes, y conviene que veas por qué Santa Teresa de Jesús los descartaba para este gesto concreto. La cruz del salón cumple otra función, presencia continua en la vida cotidiana de la familia. Carece de poder específico para sellar un punto de tránsito porque no estuvo en el momento del tránsito. El crucifijo de la mesilla, por su parte, recibió quizás las últimas miradas del moribundo, pero es un objeto móvil que ha cambiado de sitio decenas de veces. El cementerio, por su parte, recoge solamente el cuerpo. El alma, en el instante del cambio, se separó del cuerpo dentro de tu casa, lejos del camposanto. El cementerio recibe los huesos, la cabecera de tu cama recibió el alma. Esta es la diferencia que cambia todo. Y es la diferencia que Santa Teresa de Jesús, con esa claridad teológica que tenía sin haber estudiado en Salamanca, supo discernir cuando vio cómo morían sus hermanas en los conventos que iba fundando por toda Castilla. El alma se separa del cuerpo en un punto concreto del espacio. Ese punto queda marcado para siempre, y ese punto físico tiene un nombre arquitectónico muy preciso: la cabecera del lecho. Detente un momento aquí, cierra los ojos si te ayuda, y mira la cabecera de esa cama de tu casa. ¿La ves? La cabecera de madera oscura, quizás, o de hierro forjado, o la pared encalada donde reposaba la nuca de tu padre, de tu madre, de tu marido. ¿Hay algo colgado encima? Probablemente un crucifijo pequeño, una estampa de la Virgen, una foto de boda enmarcada. Cosas que ponen los hijos, los nietos, los cónyuges, con la mejor intención del mundo. Pero ninguna de esas cosas sella el punto de tránsito como lo sella la medalla de San Benito. Porque ninguna de esas cosas lleva grabado el exorcismo Vade Retro Satana, formulado por la Iglesia desde el siglo VI, aprobado por el Papa Benedicto XIV en 1742, vinculado al santo cuyo gesto rompió una jarra envenenada antes de tocarla con los labios. Y ahora viene una pregunta que quizás te quema por dentro. ¿Y si la cabecera de la cama ya no existe? ¿Y si la habitación fue remodelada hace años? ¿Y si tu difunto murió en un hospital o en una residencia lejos de su casa? ¿Y si el lecho donde durmió sus últimas noches ya no está en tu hogar porque se llevaron la cama, se vació la habitación, se cerró el cuarto definitivamente? Hay respuesta para todos esos casos. Hay un sitio equivalente para cada situación moderna. Y Santa Teresa de Jesús, con esa anticipación que tienen los místicos sobre el futuro de su iglesia, dejó indicaciones precisas para esas excepciones. Esas indicaciones las vas a escuchar dentro de muy pocos minutos más. Antes hace falta que aprendas cómo se hace el gesto exacto sobre la cabecera. Porque colocar una medalla pide mucho más que clavar un objeto en una pared. Tiene una forma, una preparación previa, una oración concreta que se pronuncia mientras se hace y una manera de fijación que la tradición ha conservado. Si lo haces sin preparación, queda en superstición. Si lo haces con preparación, se vuelve sacramental activo. Y la diferencia entre las dos cosas la sentirás tú mismo, en tu casa, las noches después del 11 de julio. Lo primero es la medalla en sí. Sin medalla no hay gesto. Conviene que la consigas con cuidado, porque hay imitaciones que solo llevan grabada una cruz simple y carecen de las letras del exorcismo. La medalla auténtica de San Benito lleva una cara con el santo de Nurcia sosteniendo la cruz en la mano derecha y la regla en la izquierda. La otra cara tiene la cruz grabada con 4 letras grandes en los ángulos del brazo: C, S, P, B. Y debajo,
Debajo del brazo horizontal, una hilera de letras que parecen unas iniciales sueltas. B, R, S, N, S, M, V, S, M, Q, L, I, B, B. Cada letra es la primera de una palabra latina del exorcismo. Vade retro satana, crux sacra sit mihi lux. Ese conjunto es lo que la convierte en lo que es y lo que la hace distinta de cualquier otra medalla del catálogo católico. La consigues en cualquier librería católica decente, en cualquier monasterio benedictino donde las hermanas las venden a precio mínimo, en tiendas religiosas de catedrales y basílicas. Puede ser de aluminio, de bronce, de plata, de oro. El material no añade ni quita poder espiritual. La medalla de aluminio bendecida tiene exactamente la misma gracia sacramental que la medalla de oro bendecida. Lo que importa es la integridad del grabado y, sobre todo, la bendición que va a venir después. Aquí entra el paso más crucial de todos. La medalla sin bendecir es una pieza bonita de joyería religiosa con un grabado interesante. La medalla bendecida, con la fórmula propia del Rituale Romanum, es un sacramental activo con poder real de la Iglesia. Y la diferencia entre las dos cosas la marca un sacerdote pronunciando la oración correcta. Pídeselo al párroco de tu parroquia. Si no la conoce de memoria, basta que diga que es la bendición de la medalla de San Benito y la encontrará en cualquier ritual sacerdotal que tenga a mano. Es una bendición específica, distinta de la bendición genérica con la que se rocían los objetos piadosos en grupo. Tiene una fórmula propia desde la aprobación de Benedicto XIV en 1742. Pídele al sacerdote que la bendiga concretamente con la intención de ser colocada como sello sobre el lecho de un difunto. Con esa indicación basta. Cualquier párroco con una mínima formación entenderá lo que estás pidiendo. Si tienes la oportunidad de pedirle que la bendiga el mismo 11 de julio, después de la misa de San Benito, mejor todavía. Esa bendición, ese día concreto, multiplica la gracia del sacramental. Después llevas la medalla a casa envuelta en un trozo de tela blanca limpia, algodón, lino, lo que tengas. La tela protege la medalla bendecida del contacto con objetos profanos durante el traslado. Pequeño detalle que las monjas carmelitas guardaban con precisión escrupulosa, según se conserva en los manuales de sacristía conventual. Ahora entras en la habitación de tu difunto. Si la habitación lleva tiempo cerrada, abres la ventana primero. Que entre aire fresco, que entre luz. Después te acercas a la cabecera de la cama. Localizas el punto central, el que quedaba exactamente sobre la coronilla cuando la persona descansaba boca arriba. Si la cabecera es de madera, ese punto suele estar en el centro del travesaño superior. Si es de hierro forjado, en el cruce central del diseño. Si es pared encalada, en el punto que queda a unos 10 centímetros por encima de donde reposaba la nuca. Coges la medalla bendecida con los dedos limpios. La cara con la cruz mira hacia afuera, hacia ti cuando entras en la habitación, hacia el espacio del cuarto. La cara con la figura de San Benito mira hacia la pared, custodiando por dentro. La fijas con una cinta blanca pequeña atada al marco, o colgada de un clavo discreto, o pegada con un adhesivo invisible si la pared es lisa. La altura exacta puede variar 2 o 3 centímetros. Lo importante es que quede centrada respecto a donde reposaba la cabeza del difunto. En el mismo gesto de fijarla, pronuncias en voz baja, despacio, esta oración. La pronuncias completa, sin saltarte ninguna palabra, y la sostienes mientras los dedos terminan de colocar la medalla. La oración es esta. Por la sangre preciosísima de Cristo, por la cruz salvadora del Calvario, por la protección de mi Señor San Benito, Patriarca, sella tú, Señor, este lugar de tránsito por donde tu siervo o tu sierva, nombre completo de pila, pasó al otro lado de la vida. Concédele el descanso eterno. Libera su alma de toda atadura. Custodia este lugar de mi casa con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Esa oración la pronuncias una sola vez, durante la fijación. Después das un paso atrás. Te quedas mirando la medalla colocada durante el tiempo de 3 respiraciones lentas, sin pensar, dejando que el gesto se asiente, y haces sobre el pecho la señal de la cruz despacio, completa, mientras dices el nombre de tu difunto en voz baja una última vez. Esa noche, si puedes, encenderás una vela al pie de la cama, solo una, de cera blanca, sin perfumes ni adornos. La dejarás encendida el tiempo de rezar 3 misterios del rosario, sentado o de pie cerca de la cabecera. Después la apagas, cierras la habitación con suavidad y te vas a dormir a tu cuarto sin volver a abrir la puerta hasta la mañana siguiente. Ese gesto hecho una vez no caduca. La bendición de la Iglesia sobre el sacramental permanece. La medalla queda ahí cumpliendo su función, día y noche, durante años. Y la mañana siguiente, cuando vuelvas a entrar en esa habitación con la primera luz, vas a percibir algo distinto. Esa percepción es la primera de muchas cosas que cambian, dentro de tu casa y dentro del alma de tu difunto, a partir del momento exacto en que el sello queda en su sitio. Las primeras señales son pequeñas, tan pequeñas que el oído despistado las deja pasar. Lo primero que notarás, casi sin querer, es el aire de la habitación. Esa habitación que llevaba tiempo arrastrando un olor a cerrado, una pesadez sutil que se metía en la ropa, una sensación al entrar de que algo te empujaba a salir cuanto antes. Eso baja de intensidad rápido. Una semana después del 11 de julio, cuando entres a abrir la ventana, te darás cuenta de que entras con otro paso, sin la prisa de antes, sin el deseo automático de salir. Y la habitación huele distinto, a nada en particular, simplemente a habitación viva. Lo segundo que cambia son tus noches. Llevas meses o años durmiendo con una incomodidad que solo se hace nombrable a las 3 de la madrugada, cuando te despiertas sin razón aparente y miras al techo en silencio. Esa hora se afloja. Te seguirás despertando alguna noche, claro, porque la pena no se va con un objeto en una pared, pero ya no te despiertas con el peso encima del pecho. Te despiertas con la calma de quien acaba de soñar algo sereno. Y si tienes la costumbre piadosa de rezar un Padre Nuestro al despertarte de madrugada, vas a sentir que ese Padre Nuestro entra en una corriente que antes estaba cortada. Lo tercero, que es lo más sutil y lo más importante de todo, ocurre dentro de tu oración. La oración que ofreces por tu difunto cambia de textura. Esa sensación que describimos al principio, la de que tus oraciones se quedaban girando a mitad de camino, se disuelve poco a poco. Como cuando una nube espesa empieza a deshacerse en jirones que dejan pasar la luz por huecos cada vez más anchos. Pasarán semanas, quizás un mes entero, hasta que un día te encuentres rezando el rosario por él o por ella y notes en el pecho una calma que llevabas tiempo sin sentir. Esa calma es la señal. Tu oración ya pasa, tu oración ya llega. Y lo cuarto, lo que ocurre en el alma del difunto, lo conocerás solamente por sus efectos. Porque las almas del purgatorio, en la doctrina católica que Santa Teresa de Jesús enseñó con tanta hondura, reciben los sufragios de los vivos como agua fresca sobre la sed. Y cuando reciben un sufragio acompañado de un sello sacramental en el lugar exacto del tránsito, ese sufragio les llega doble, una ayuda directa al alma y un alivio que se traduce en avance dentro del proceso purgativo. El alma de tu difunto, según la enseñanza constante del magisterio, va avanzando hacia la luz plena con cada misa que se ofrece por ella, con cada limosna que se da en su nombre, con cada penitencia que se vive con su intención. La medalla colocada en la cabecera, junto a la oración de los vivos, multiplica esos avances. Y aquí entra el pasaje más hermoso de toda la espiritualidad teresiana sobre la comunión entre vivos y difuntos.
está en las moradas, en las séptimas moradas, en el capítulo donde Santa Teresa de Jesús habla del matrimonio espiritual del alma con Cristo. Y dice algo que pocos comentaristas subrayan. Dice que el alma que ha llegado a la última morada se preocupa por las demás almas, las de los vivos y las de los difuntos, con una caridad que se hace casi física. Que el alma transformada por Cristo intercede por sus hermanos como si los tuviera delante. Y que esa intercesión, hecha desde el centro del corazón unido a Cristo, tiene un peso particular delante de la misericordia divina. Lo que ella describió en aquellas páginas es exactamente lo que ocurre cuando tú, en tu propia casa, haces el gesto del que estamos hablando. Tú no eres alma en la séptima morada. Yo tampoco. Pero la intención de cuidar a un difunto desde el amor y desde la fe es ya un acto de caridad que la Iglesia llama sufragio. Y ese sufragio, hecho con un sacramental bendecido por la propia Iglesia, queda inscrito en el tejido espiritual de la comunión de los santos. Tu difunto recibe la gracia, tú recibes la paz, y entre los dos se establece un puente de oración que ya no se rompe, ni siquiera cuando tú te olvidas momentáneamente, porque la medalla queda ahí, cumpliendo su función mientras tú duermes, mientras trabajas, mientras vives. Hay un detalle que conviene que sepas porque las almas sencillas suelen preguntárselo. ¿Cómo sabré que mi difunto está realmente recibiendo este beneficio? Santa Teresa de Jesús era muy prudente con esa pregunta. Decía que el alma que está en paz no necesita pruebas exteriores constantes. Decía que la fe sostiene lo que los ojos no ven. Pero también decía que la propia paz interior de quien hace el gesto, sostenida en el tiempo, semana tras semana, sin altibajos dramáticos, era ya señal suficiente. Si tú, después de hacer este gesto el 11 de julio, encuentras en ti misma una calma duradera, una serenidad nueva al rezar por él, una facilidad inesperada para perdonar pequeños rencores que llevabas guardados desde su muerte, eso es señal. Esa señal es suficiente. Falta todavía una cosa por resolver. Falta aclarar lo que les pasa a las personas que ahora mismo están escuchando esto y piensan, con un nudo en la garganta, que para ellas este gesto es imposible. Porque la cama del difunto ya no existe. Porque la habitación fue vendida con la casa. Porque la muerte ocurrió a kilómetros de distancia, en una unidad de cuidados intensivos, sin que ningún familiar pudiera estar siquiera presente. Esos casos modernos, dolorosos, frecuentes, también tienen solución. Y la solución viene también de la mano cuidadosa de Santa Teresa de Jesús, que ya entonces, en el siglo XVI, anticipó situaciones parecidas para las almas de hermanas suyas muertas en los caminos de Castilla durante las largas peregrinaciones de la Reforma. Esos casos los vas a entender en lo que viene a continuación. Vamos caso por caso, despacio. Cada caso pertenece a alguien que ahora mismo escucha con el corazón apretado, pensando que esta enseñanza queda fuera de su alcance. Ninguno queda fuera. Caso primero. Tu difunto murió en un hospital, en una residencia, en una unidad de cuidados intensivos lejos de casa. Quizás durante la pandemia, durante un viaje, en un accidente que te dejó sin oportunidad de despedida. En ese caso, el lugar de tránsito físico de su alma queda fuera de tu hogar, y salvo que tengas acceso libre a esa sala de hospital, queda fuera de tu posibilidad de sellarlo. Santa Teresa de Jesús enseñó para estos casos un principio espiritual que conviene que sepas. Dijo, en paráfrasis recogida por la Madre Ana de Jesús, que cuando el lugar físico del tránsito queda inaccesible, el lugar equivalente válido para los sufragios es el sitio donde esa persona dormía habitualmente cuando estaba en su casa. La cama de matrimonio sí estaba casada. La cama de su cuarto si era hijo o hija viviendo todavía contigo. La habitación principal de la casa donde se sentía protegida. Esa cabecera funciona como sustituto pleno, en la doctrina espiritual teresiana, del lugar exacto del tránsito hospitalario.
Caso segundo. La habitación fue remodelada. La cama se vendió. Tiraste la cabecera vieja durante alguna obra. El suelo se cambió. Los muebles desaparecieron. En este caso, el principio que aplica es distinto. Lo que queda intacto es el espacio físico del aire, el volumen del cuarto, las paredes maestras. Y dentro de ese volumen queda el punto exacto del techo y del suelo donde estuvo la cabecera. Localizas mentalmente ese punto. Si tienes fotografías antiguas de la habitación, te ayudan a precisarlo, y colocas la medalla en la pared más cercana a ese punto recordado, a la altura aproximada donde estaba la cabecera original. La gracia sacramental no depende de la cabecera de madera, depende del punto físico del espacio que recibió el tránsito. Y ese punto, en su mayor parte, sigue intacto aunque hayas cambiado los muebles 3 veces. Caso tercero. Vendisteis la casa entera donde vivía tu difunto. Ahora vives en otra casa, en otro pueblo, en otro país incluso. La cama del difunto pertenece a desconocidos. La habitación a otra familia. Aquí, Santa Teresa de Jesús daba una indicación que casi nadie recuerda, recogida en una carta de 1573 a su sobrina María de Ocampo. Decía que cuando el lugar físico queda alejado por imposibilidad, el sello se traslada al lugar de tu casa actual, donde tú rezas habitualmente por ese difunto. Tu rincón de oración, la pared frente a tu reclinatorio, el espacio que sostiene tus rosarios por él, ahí va la medalla, porque ahí está ahora mismo la presencia viva del difunto en tu vida espiritual, y ahí es donde tu oración construye semana tras semana el puente que lo alimenta en el purgatorio. Caso cuarto. El difunto que tú lloras murió hace décadas. Quizás eras un niño cuando se fue tu abuelo. Quizás perdiste a tu padre hace 30 años. Quizás recuerdas a duras penas la habitación donde ocurrió todo. En ese caso, aplica el mismo principio del tercer caso, con un matiz. La memoria viva del difunto, después de tantos años, ya tiene un anclaje habitual en algún lugar concreto de tu casa actual. Mira a tu alrededor. ¿Dónde guardas su foto, sus rosarios viejos, su libro de oraciones, su estampa preferida? Ese rincón, hecho con amor a lo largo de los años, es ya un altar doméstico aunque tú no lo llames así. Y la cabecera de tu medalla va sobre ese rincón, en la pared más alta, donde quede dignamente visible. Caso quinto. Tienes varios difuntos por quienes rezas a la vez, tu padre y tu madre, tu esposo y un hijo. 3 hermanos perdidos. La medalla puede ser una sola si pronuncias los nombres seguidos durante la oración de fijación, vinculándolos en la memoria como una sola familia unida. O pueden ser varias medallas, colocadas cada una sobre la cabecera correspondiente, si todavía conservas las habitaciones de cada uno. Cualquiera de las 2 opciones funciona en la doctrina católica de los sacramentales. Lo que cuenta es la fe del que coloca y la bendición del sacerdote sobre el sacramental. Y hay un sexto caso, que tiene una hondura particular. La mujer o el hombre que perdió a su criatura recién nacida, el bebé que se fue sin llegar a respirar, el hijo o la hija que murió en el vientre. Para esas almas, según se conserva en cartas de Santa Teresa de Jesús a la Madre Brianda de San José en 1578, el lugar válido es la cuna que se preparó, o, si no hubo cuna, el lado de la cama de los padres donde habría dormido durante sus primeros meses. Si nunca hubo cuna ni cama preparada, vale el rincón del salón donde la madre acariciaba su vientre con más frecuencia. Esas criaturas, decía Santa Teresa de Jesús con palabras conservadas por sus monjas, son devueltas a Dios por una puerta tan limpia que apenas necesita sello, pero el sello consuela infinitamente a los padres que quedan. Te lo digo con todas las letras. Sea cual sea tu caso, hay un sitio para tu medalla. Y ese sitio funciona, espiritualmente, igual que la cabecera original. Lo que vale, para Dios y para los santos,
es la intención de cuidar a tu difunto desde el amor y desde la fe de la Iglesia, mucho más allá del milímetro exacto de la madera. Esa intención, sostenida con un sacramental bendecido, abre el cielo a la oración que tú llevabas tanto tiempo elevando con un peso que ya no tenías por qué cargar. Falta todavía una cosa importante por decirte. Una promesa concreta que Santa Teresa de Jesús dejó por escrito sobre lo que ocurre dentro del hogar y dentro del alma del difunto cuando este gesto se hace con fe. Hay una página en el Camino de Perfección que muy pocos lectores han subrayado con atención a lo largo de los siglos. Está en el capítulo donde Santa Teresa de Jesús habla del modo en que se ayudan unas a otras las almas que se quieren bien dentro de la Iglesia, las vivas y las difuntas, formando una sola corriente que sube y baja sin descanso entre el cielo, el purgatorio y la tierra, de los que todavía caminamos. Y en esa página, casi al final del capítulo, hay una promesa muy concreta que ella deja escrita para quienes se decidan a cuidar a sus difuntos con sacramentales bendecidos colocados en los lugares de tránsito. La promesa funciona en dos sentidos a la vez. Funciona hacia arriba, hacia el alma de tu difunto, y funciona hacia abajo, hacia tu propia casa y tu propia paz. Empieza por entender el lado del alma del difunto. Cuando tú colocas esa medalla en la cabecera, con la bendición del sacerdote, con la oración pronunciada despacio, con el nombre de tu difunto dicho en voz baja, abres por su parte un canal que la doctrina católica llama sufragio extraordinario, es decir, una ayuda específica añadida a todas las que ya estabas haciendo por él. Las misas que encargas le seguirán llegando. Las limosnas que das en su nombre le seguirán llegando. Los rosarios que rezas le seguirán llegando. Y por encima de todas esas corrientes, queda fluyendo de manera permanente la corriente del sacramental fijo, la del sello en el lugar de tránsito, que actúa día y noche sin necesidad de que tú lo pienses cada momento. Es como tener una vela encendida en el cielo de tu casa que no necesita pábilo. Una vela invisible que arde por él mientras tú trabajas, mientras comes, mientras duermes, mientras vives. El alma de tu difunto, según la enseñanza constante del magisterio que Santa Teresa de Jesús recogió en sus escritos místicos, va recibiendo esa corriente como un agua suave que disuelve las últimas resistencias del proceso purgativo. Si está en el purgatorio, avanza. Si ya está en el cielo, intercede con más fuerza por los vivos que la recuerdan, lo cual aumenta la gracia que tú misma recibes a través de su nueva intercesión. La rueda se cierra. Las dos direcciones funcionan a la vez. Tú la ayudas, ella te ayuda. La medalla queda en su sitio y la comunión de los santos se vuelve dentro de tu propia casa una realidad palpable. Pasa ahora al lado de tu hogar. Eso es lo que muy pocos imaginan cuando empiezan este gesto. La medalla colocada en la cabecera del difunto, bendecida con el rito específico, ayuda al alma en el más allá y custodia a la vez el espacio físico donde quedó la huella del tránsito. Y esa custodia, según las cartas conservadas de Santa Teresa de Jesús a sus prioras, beneficia a quienes siguen viviendo bajo el mismo techo. Esto incluye protección espiritual nocturna en la habitación. Incluye disolución progresiva de aquella pesadez que tú notabas al cruzar la puerta. Incluye facilidad nueva para encontrar palabras de oración cuando entras en ese cuarto. Incluye, en muchos casos documentados por las crónicas conventuales, una paz inesperada que se extiende desde esa habitación al resto del hogar como una corriente cálida que entra cuando se abre la puerta correcta. Y ahora viene la parte que más asombra a quienes lo descubren. Este gesto, hecho una sola vez con fe verdadera, no caduca. La bendición del sacerdote sobre el sacramental permanece mientras el sacramental físico permanezca en su sitio. La medalla queda ahí cumpliendo su función durante años, durante décadas. Si la cinta se desgasta, la atas con cinta nueva. Si el clavo se cae, lo vuelves a fijar con cuidado.
Si los hijos heredan la casa y la habitación, dejas escrito en una nota breve, bien doblada en un cajón, qué es esa medalla, quién la mandó bendecir, por quién está puesta y por qué razón. Así la cadena de oración continúa generación tras generación sin que se rompa en el momento del relevo familiar. Santa Teresa de Jesús, en una carta a la Madre Inés de Jesús conservada en el archivo de Salamanca, dijo en sus propias palabras que estos pequeños sellos sacramentales colocados con fe duraban mientras durase la fe de quien los heredase. Y la fe, en una familia católica que reza, se hereda como se hereda el apellido. Hay un detalle más que cierra esta enseñanza, y es algo que muchas mujeres mayores que han hecho este gesto reportan a sus directores espirituales con una sonrisa tímida. La paz que entra en la habitación después de colocar la medalla, con el tiempo, deja de necesitar a la medalla. Es decir, la habitación se va sanando hasta que el sacramental queda ahí como un recuerdo agradecido más que como una necesidad. La oración por el difunto sigue. La gracia sigue fluyendo en ambas direcciones. Pero el peso del lugar, que era lo que te impedía entrar tranquila, ya solo es un peso del recuerdo dulce. Y ese peso, ese sí, lo querrás conservar. Quería decirte todo esto antes de despedirnos, porque conviene que llegues al 11 de julio con la certeza de quién sabe lo que está haciendo y por qué. La certeza de que el gesto es pequeño y la promesa es grande. La certeza de que tu difunto va a recibir lo que tú le prometiste sin saber cómo dárselo, y que tú misma vas a recibir, sin haberlo pedido, una paz que llevaba años faltándote en una esquina concreta de tu propia casa. Esa certeza, ahora, ya la llevas dentro. Y dentro de muy poco vamos a despedirnos con la calma de quien ha hecho juntos un recorrido completo, sin prisa, sin oscuridad, sin urgencia que apresure las palabras. Queda solamente decirte adiós con bendición de mujer a mujer, de amiga a amiga. Y eso lo voy a hacer ahora mismo. Dice que tu amor por quien se fue no se conforma con lo de siempre. Dice que cuando algo dentro de ti sintió que faltaba una pieza, no apartaste la mirada como hacen tantos, te quedaste. Escuchaste entero el recorrido. Y eso, créeme, tiene un porqué profundo. Es exactamente lo que tu difunto necesitaba que hicieras hoy. Ahora ya sabes lo que pocos católicos saben. Sabes que existe un lugar concreto dentro de tu casa que guarda una huella del último tránsito. Sabes que esa huella tiene nombre, tiene historia, tiene 1500 años de tradición de la Iglesia respaldándola. Sabes quién fue el hombre que de niño huyó de Roma para no perderse, que vivió 3 años en una cueva, que rompió una jarra envenenada con la simple señal de la cruz, y que terminó dándole su nombre a la medalla más poderosa que existe contra el mal en toda la tradición sacramental católica. Sabes que Santa Teresa de Jesús, con esa sabiduría práctica que solo dan los años de oración profunda y de gobierno de almas, enseñó a sus monjas a cuidar exactamente ese punto, la cabecera del lecho donde se separó un alma de su cuerpo, con el sello de San Benito bendecido por la Iglesia. Y sabes el gesto entero, la medalla auténtica, con sus letras grabadas que llevan el exorcismo más antiguo de la cristiandad, la bendición sacerdotal específica, sin la cual el objeto queda en simple adorno, la colocación exacta sobre la cabecera, con la cara de la cruz mirando hacia el cuarto y la figura del santo custodiando hacia la pared, la oración pronunciada despacio, con el nombre de tu difunto dicho en voz baja, mientras tus dedos terminan de fijar el metal bendito. Y sabes también, porque te lo dije con calma y sin dejar a nadie fuera, que hay un lugar válido para cada caso, para cada historia, para cada pérdida, sin que ninguna persona que esté escuchando esto se quede pensando que su situación particular no tiene remedio. Llevas contigo, desde ahora, algo que muchísimos católicos devotos buscan durante años sin encontrar. Una manera concreta, aprobada por la doctrina, enseñada por una santa que la Iglesia eleva a los altares y reconoce como doctora, de cerrar esa sensación de oración incompleta que tanto pesaba en tu pecho.
Ya no tienes que preguntarte si hiciste suficiente. Ya no tienes que mirar de reojo esa puerta del pasillo con el corazón apretado. El 11 de julio, con la fiesta de San Benito iluminando el calendario litúrgico entero, vas a entrar en esa habitación con la medalla bendecida entre las manos y vas a sellar lo que llevaba tiempo entornado. Tu difunto lo va a sentir, tú también. Y esa sensación, créeme, no se olvida fácilmente, porque queda grabada en el cuerpo y en el alma como queda grabado cualquier acto de amor verdadero hecho con plena conciencia. Quédate un momento más conmigo, porque antes de despedirnos, quiero hablarte de algo que tiene que ver con esa misma fidelidad que te trajo hasta el final de este recorrido. Lo que acabas de escuchar no nació de la casualidad. Nació de años de estudio sobre la vida y los escritos de Santa Teresa de Jesús, de horas dedicadas a rastrear en sus cartas, en sus libros, en las crónicas de sus conventos, los detalles que la mayoría de quienes hablan de ella jamás se molestan en buscar. Y ese mismo cuidado, esa misma fidelidad a la verdad de su enseñanza, está presente en cada uno de los demás recorridos que se han hecho con su voz y con su doctrina como guía. Quiero que pienses en algo por un momento antes de que se cierre esta voz que te ha acompañado durante todo este rato. Si esta enseñanza sobre la medalla y la cabecera te tocó de la manera en que parece haberte tocado, si sentiste que algo dentro de ti se aflojaba mientras escuchabas, es muy probable que tu corazón también esté pidiendo otras respuestas que todavía no has encontrado. Porque la muerte de un ser querido no deja una sola pregunta sin responder. Deja docenas, pequeñas, grandes, algunas que ni siquiera te has atrevido a formular en voz alta delante de tu propio confesor. ¿Sabes, por ejemplo, qué enseñaba Santa Teresa de Jesús sobre las señales que un difunto puede enviar a quienes todavía caminamos por este mundo? ¿Y cómo distinguir una señal verdadera de una simple ilusión del dolor? ¿Sabes lo que ella escribió sobre el momento exacto en que un alma deja de necesitar nuestras oraciones porque ya alcanzó la visión plena de Dios? ¿Y cómo reconocer en tu propia vida espiritual los indicios de que eso ha ocurrido con quien tú lloras? ¿Sabes qué objetos, además de la medalla de San Benito, enseñó ella a colocar en los hogares para custodiar a las familias enteras, a todos los vivos que siguen bajo el mismo techo, noche tras noche, mucho más allá de un difunto en particular? Hay respuestas a todo eso. Respuestas documentadas, fieles a la doctrina católica, nacidas de la misma búsqueda paciente que dio origen a lo que acabas de escuchar hoy. Y esas respuestas están esperándote justo ahora en algún lugar muy cerca de donde te encuentras en este momento, sin esfuerzo de tu parte, sin necesidad de que salgas de donde estás. Basta con que, cuando termine esta voz, dejes que tu propia curiosidad espiritual te guíe hacia lo siguiente que tu alma necesita escuchar. Porque así funciona la fe verdadera. Una pregunta resuelta abre paso a la siguiente, y cada respuesta te acerca un poco más a la paz completa que llevas tanto tiempo buscando para ti y para los tuyos. Piensa en todo lo que has descubierto solamente en este rato que hemos pasado juntas. Antes de empezar, ni siquiera sabías que existía un lugar concreto dentro de tu casa que pedía este cuidado. Ahora lo sabes, lo entiendes, y dentro de pocos días vas a vivirlo con tus propias manos. Eso mismo, exactamente eso, es lo que ocurre cada vez que te detienes a escuchar con el corazón abierto una enseñanza nueva sobre Santa Teresa de Jesús. Algo que antes era oscuridad se convierte en luz. Algo que antes era una pregunta sin respuesta se convierte en un gesto concreto que puedes hacer hoy mismo con tus propias manos por las personas que amas. Y esa transformación, pequeña pero real, es la que va construyendo, recorrido tras recorrido, una vida espiritual cada vez más firme, cada vez más serena, cada vez más cercana a la santa que tanto admiras. Piensa además en las personas que conoces, en esa hermana tuya que perdió a su esposo hace 2 años y todavía no encuentra consuelo, en esa amiga del rosario que lleva meses preguntándote casi en susurros qué se puede hacer por un padre que murió sin confesión.
en esa vecina que enciende velas sin saber muy bien por qué lo hace, solo porque alguien le dijo una vez que así se ayudaba a los difuntos, sin entender del todo el porqué detrás del gesto. Cada una de esas mujeres necesita exactamente lo que tú acabas de recibir hoy. Una explicación clara, fundamentada en la doctrina de la Iglesia, nacida de la sabiduría de una santa que entendía estas cosas mejor que casi nadie en la historia del cristianismo. Compartir lo que acabas de aprender con esa hermana, con esa amiga, con esa vecina, es ya en sí mismo un acto de caridad espiritual. Es exactamente el tipo de obra de misericordia que Santa Teresa de Jesús practicó toda su vida, enseñando a quien tenía cerca lo que ella misma había aprendido en su propia oración. Y mientras lo haces, mientras compartes esta enseñanza con quienes amas, te invito a que tú misma sigas profundizando. Porque la vida espiritual nunca se detiene en una sola verdad descubierta. Sigue creciendo, sigue ramificándose, sigue llevándote hacia rincones más hondos de la fe que profesas desde niña. Hay más enseñanzas de Santa Teresa de Jesús esperando ser descubiertas. Hay más gestos concretos, más sacramentales, más oraciones documentadas que ella dejó para quienes, como tú, aman a sus difuntos con una fidelidad que no se cansa ni se rinde. Cada una de esas enseñanzas está construida con el mismo cuidado, la misma fidelidad a las fuentes, el mismo respeto profundo por la doctrina católica que hoy te trajo hasta este punto exacto del recorrido. Esta inquietud, esta sed de seguir aprendiendo sobre tu fe y sobre el cuidado de tus difuntos, basta con que te acompañe en los próximos minutos, en las próximas horas, mientras decides qué vas a hacer con el resto de tu día, sin urgencia, sin presión alguna. Y cuando sientas esa pequeña llamada interior, ese impulso suave de querer saber un poco más, confía en ella. Confía en que esa inquietud es también una forma de oración. Una manera de decirle a Dios que quieres seguir cuidando bien de las almas que amas, con toda la verdad que la Iglesia tiene guardada para ti. Antes de irme quiero darte las gracias, de corazón, por la paciencia con la que me escuchaste hoy, por la fe con la que recibiste cada palabra, por el amor que demuestras hacia tu difunto cada vez que decides invertir tu tiempo en aprender a cuidarlo mejor desde este lado de la vida. Ese amor no pasa desapercibido para Dios. Ese amor es en sí mismo una oración constante, silenciosa, que sube derecha como columna de incienso hacia el cielo, cada minuto del día, incluso cuando tú ya no piensas conscientemente en ello. Ahora, antes de despedirme del todo, quiero dejarte con las palabras que Santa Teresa de Jesús escribió cerca del final de su vida. Palabras que ella misma pronunciaba con frecuencia cuando sentía que una jornada o una obra llegaba a su fin natural. Palabras que han sostenido la fe de incontables generaciones que pasaron por dolores muy parecidos al tuyo. En sus propias palabras, ella decía que nada turbe, que nada espante, que quien a Dios tiene nada le falta, porque solo Dios basta. Esas palabras, escritas por su propia mano, han consolado a generaciones enteras de católicos que, como tú, buscaban paz en medio del dolor y la incertidumbre. Llévate esa certeza contigo esta noche. Llévate la paz de saber que has hecho, hoy, un acto de amor verdadero hacia quien ya no está físicamente contigo, pero que sigue, de una manera real y profunda, unido a ti por los lazos invisibles de la fe y de la oración. Tu difunto te lo agradece, aunque tú no puedas escucharlo con los oídos del cuerpo. Y Dios, que ve todo lo que se hace desde el amor más sincero, también te lo agradece, hoy y siempre. Que la paz de Cristo more en tu corazón esta noche y todas las noches que vienen. Que Santa Teresa de Jesús interceda por ti y por todos tus difuntos delante del trono de Dios. Que San Benito custodie tu casa con su cruz poderosa, alejando todo mal y atrayendo toda gracia en cada rincón, en cada puerta, en cada ventana que da al exterior. Y que tú, al cerrar los ojos esta noche, sientas en el pecho esa calma que solo da el deber cumplido con amor verdadero.
descansa en paz, alma querida que escuchas. Y descansen en paz también todos los difuntos por quienes hoy, sin saberlo del todo, has vuelto a rezar con un corazón un poco más entero. Que Dios te bendiga, te guarde y te lleve, junto a los tuyos, a la luz que no tiene ocaso, a la casa donde ya no hay lágrimas ni separación, donde las familias enteras se reencuentran para siempre en la presencia plena del Padre. Amén.